Gracias, Charlie, por la invitación. ¿Hay zonas de su barrio que siguen sin luz en Mataderos? Hay zonas de Floresta, hay algunas zonas de Lugano también, y Mataderos que todavía no tiene luz. ¿Cómo afectó en Mataderos esta Y inundación? principalmente, bueno, ahora es más como comuna, ¿no? Todo lo que es Sildáñez y su alrededor fue muy afectado. Fue afectado entre Avenida Directorio, Eva Perón, General Paz y Lisandro de la Torre. También algunos sectores de Liniers Norte, entre Juan B. Justo y Rivadavia. Así que, y después la lluvia, como todo, lugares donde nunca se habían inundado, se inundaron. Y la verdad que esto, y mucho corte de luz principalmente en la zona, que costó muchísimo recuperar y que cuesta todavía recuperar. Usted estuvo en su comuna, desde que empezó esto hasta que, bueno, Sí, desde el martes hasta ahora. ¿Cómo está el ánimo de los porteños que usted vio? Digo, obviamente desesperación, angustia, bronca, no bronca, comprensión. A ver, yo creo que muchos de los afectados cuando lo ven actuar agradecen, sienten mucha impotencia y la responsabilidad en general, por una u otra manera, la trasladan a la política, a quienes tenemos que representarlos, a quienes tenemos que gobernar y a quienes tienen que hacer una oposición constructiva. Me parece que esto afecta a todos en general, hablando de los políticos. No, por eso, entonces lo que creo es que siempre las crisis dan una oportunidad, y la oportunidad de hoy es hacer una agenda en serio entre la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que nos permita encarar obras de infraestructura por mucho tiempo. Lo que la presidenta anunció como obra de infraestructura no alcanza ni para empezar las obras que tenemos que hacer. Creo que tenemos que desarrollar obras muy fuertes, porque la verdad que uno viendo el mundo sabe que este tipo de lluvia y de acontecimientos se van a volver a repetir. Y la verdad no que quiero ni siquiera pensar eso. También, pero digo, sabiendo eso, pensando que eso va a ocurrir, me parece que nosotros venimos proponiendo, y la provincia de Buenos Aires tiene también una agenda de obras de infraestructura que son muy importantes. Y me parece que no hay que perder más tiempo, que no el discurso de siempre. Yo el martes, cuando vi que muchos cercanos al presidente se reían, y no se tenían que reír de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, porque le pasaba a porteños y le pasaba a argentinos, y muchos se reían en su tuit. Hay que repasar lo del martes, y para algunos dirigentes yo creo que debe estar avergonzado, y me da la sensación que al otro día esto que pasa en La Plata nos mostró primero que nos puede pasar a todos, y el segundo elemento que me parece que uno no se puede reír, y las actitudes diferentes. El bloque nuestro en la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue mandarle una nota al gobernador de la provincia poniéndose a disposición. Acá tenemos pedido de interpelación de ver a qué ministro perjudicaba. Juicio político también dice, no, por eso, pero digo, esta es la forma de hacer política ahora, en momentos donde creo que la política tiene que ponerse con la voluntad y los pantalones largos. Yo creo que la gente de mirada corta en el gobierno nacional el martes reaccionó como usted dijo, y creo que incluso, bueno, ya le echaba la culpa de vuelta a Macri, dice yo, hasta que se dieron cuenta de lo que va, y alguien los mandó callar. Digo, yo creo que la presidenta debe haber intervenido al darse cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que la realidad. Yo creo que al gobierno en muchos aspectos lo calla la realidad. De entender que la Plata es parte de la República Argentina, que la Ciudad de Buenos Aires es parte de la República Argentina, pero La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es lo que tal vez los canales enfocaron. Pero La Matanza estuvo inundada, Villa Martelli estuvo inundado, Vicente López estuvo inundado, Tigre estuvo inundado. O sea, lo que se mostró, porque las cámaras no alcanzaban para más, pero en la provincia de Buenos Aires, donde llovía 180, había ríos que desbordaban, casas que se inundaban, y la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con Arroyo Medrano, o sea, estamos ante un problema, bueno, nacional, porque esto no vamos a obviar, también pasa en Catamarca, digo, es para hacer una agenda de Estado y... Pero una agenda en serio, porque como estas son obras de largo alcance, estas obras de largo alcance significa que no son de un solo gobierno. Obras de estas características son de muchos gobiernos nacionales y de muchos gobiernos provinciales y de muchos gobiernos porteños. Me parece que hay que hacer una agenda que están hechas, que se sabe qué obras hay que hacer. Lo que significa es salir juntos a conseguir el dinero de infraestructura. Hay que pensar que Uruguay a 30 años tiene al 3% y consigue obra para infraestructura, que lo consiguió Bolivia, que lo consiguió Perú. Y bueno, con esa lógica es, obra para infraestructura no es más que gasto social, es inversión social. ¿El gobierno porteño estuvo a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí, que golpeados en el primer momento, como nos golpeó,
de algo que no lo esperamos, pues no lo esperamos, no porque, como dicen algunos, la alerta era de una lluvia de 50 Sí, de eso hay litros. que decir también, el servicio meteorológico o no tenía los instrumentos o no supo. Era una lluvia normal, una lluvia un poco fuerte, pero normal. No una lluvia que iba a ser 4 veces superior a lo que estábamos esperando. Y como siempre, y lamentablemente nos pasó, en un fin de semana donde muchos de los trabajadores de emergencia no estaban, o tenían franco, o tenían licencia. Hubo como un periodo a la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde que el gobierno no aparecía, el gobierno Pero porteño. estaba trabajando. En el CUB estaban desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, Diego Santilli, Guillermo Montenegro y la ministra de Salud. Ahora, yo recojo algo que dijo usted, la política queda afectada por esto. Sin duda. A ver, creer que cualquier crisis, y esto, más allá de que la política debe salir, dar la cara, dar las respuestas y ponernos a sentar, cuando ante una inundación hay sectores políticos que quieren tomar ventaja, No, cuando uno claro, no pone se puede. la pechera por delante de la acción. Bueno, que se ponga la pechera se haga responsable, digo, pero la verdad... Digo, me parece que esto es lo que afecta. A ver, yo no voy a dar precisiones, pero hay barrios, me dicen en la provincia, donde aquellos que tienen pechera o pertenecen a la política y quieren entrar, no los dejan entrar. Y acá pasó en la capital también. Yo he visto escenas en Saavedra, en Belgrano, que aparecían los bomberos y ahora venís porque váyanse, lo arreglamos nosotros. Sí, a ver, y después también destacar muchísimo, ¿no?, que la Argentina, a pesar de todo, los hechos solidarios. Yo lo escuchaba a Juan Cara hace un rato. Impresionante lo que hizo Juan Cara. O sea, 2,5 millones de argentinos llevando un abrazo a otro argentino de La Plata, en este caso. Me parece que la solidaridad en la Argentina sigue siendo un motor muy fuerte y me parece que esto también hay que reconocerlo. Esto también es parte de lo que la política Ahora, debe tomar. Yo obviamente coincido con usted. Ahora, la solidaridad de la gente no terminó ocupando... No, pero yo quería decir esto, Charlie, la contradicción entre quienes especularon con una inundación en la ciudad o políticamente con el propio Scioli en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, y la gente sin especulación siendo solidaria. Digo, esta es una gran diferencia que creo que hay que aprender, y muchísimo más de la política, de lo que es el pueblo argentino. Por eso, pero la solidaridad no ocupó el espacio que la política y el Estado no ocuparon en un momento. En algún momento y en algunos casos yo creo que está desbordado. Yo creo que lo de La Plata, y lo hablábamos antes de empezar el programa, lo de La Plata es un fenómeno que es mucho todavía más grande que el de la Ciudad de Buenos Aires, y lo desbordó realmente. Y yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, que fue muy grave y es muy grave, tal vez tiene elementos de respuesta más tarde, más temprano, pero la Ciudad de Buenos Aires se llega. Hoy el problema más grave que tenemos es recuperar la luz, y lógicamente con los subsidios que a partir de la semana que viene se empiezan a dar y más, de recuperar cuestiones que se perdieron. Otras no se van a recuperar nunca. Lo afectivo, lo que se perdió, eso no se va a perder nunca. Ahora, qué notable, ¿no? Uno veía las escenas acá en la capital federal al principio, y la gente que se vio desbordada y que le llevó el agua a su calle, te decían, bueno, el auto es una contingencia, pero todo lo que de mi vida, acá en mi casa, se perdieron, aparte de la vida, es cosas terribles, gente que se quedó sin hogar. Y recuerdo de toda la vida, fotos de toda la vida, muchísimas cosas que hacen a la construcción de la historia de la vida de uno. Y me parece que el Estado en esto tiene que ponerse a trabajar responsablemente para que no vuelva a pasar. Y que de esto aprendamos, todos los que tenemos responsabilidades políticas, de que hay que hacer una agenda, cumplirla, no mirar si la provincia de Buenos Aires es quien puede competir en sucederme, si la ciudad de Buenos Aires compite con nosotros y es nuestro opositor natural, sino entender que hay cuestiones que deben ser hechas como política de Estado y para todos los argentinos. Ahora, Cristina Fernández volvió a ir hoy a la provincia de Buenos Aires. Ella estuvo una vez, también estuvo acá en el barrio Mitre, ¿no? ¿Cómo Sí, es la presidenta? Sé que fue, entró en una casa, lo saludaron los ministros nuestros que estaban presentes. Estaba Guillermo Montenegro y Carolina Stanley en la zona, porque estuvieron... Sí, estaban trabajando ahí. Sí, Montenegro estaba trabajando. A Montenegro le digo, ¿y cómo lo recibieron? Me recibieron mal, dijo, pero después cuando vieron lo que estábamos laburando, sí, ya nos ayudaban. Yo hablé mucho con los ministros y la primera sensación, pero después estuvieron permanentemente trabajando en la zona. El martes, si se quiere, uno que fue Guillermo Montenegro estuvo en Villa Mitra desde la mañana, en Sildáñez estuvo la ministra Carolina Stanley, y los dos constituyeron ya el lugar donde la gente pueda comer, donde se pueda sentar, el centro para que la gente pueda empezar a estar, y a partir de eso
hubo toda una política en común comandada por María Eugenia Vidal, que estaba a cargo del Ejecutivo. Cristian, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias, Charlie. Ahora, la provincia, el ministro Jorge Tellerman. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Y ¿Cuál es muy tu dolorido sensación? todavía.